Muy buenos días, maestros. El día de hoy vamos a ver lo que son principios generales de la apertura. La apertura es una de las tres fases del juego, ¿de acuerdo? Siendo esta la primera. Le continúan el medio juego y el final. Cada una de las fases de la apertura tienen determinadas características. Una buena apertura comienza con una serie de movimientos que va a llevar como objetivo el desarrollo de las piezas. En pantalla podemos ver que se ha movido el peón hacia E4. Este movimiento convencional tiene por objetivo dominar una de las cuatro casillas, ocupar más bien una de las cuatro casillas en el centro y dominar otra, las cuales hemos marcado. Esto es lo que conocemos como centro pequeño y abarca desde E4, E5, D4 y D5, siendo la casilla que ocupa E4 y la casilla que domina E5. Asimismo, se produce la apertura de la diagonal del alfil de rey, el que está situado en C1. Los caballos pueden desarrollarse por sus casillas naturales. En este caso, el caballo de alfil de rey se podría desarrollar sobre F3 y el caballo de dama podría desarrollarse sobre C6. Las casillas que hemos marcado dan lugar a ambos flancos. Por una parte, a la derecha tenemos el flanco de rey y a la izquierda el flanco de dama. Estos son sectores del tablero que hay que conocer a fin de poder comprender las aperturas. El negro, en este caso, ha jugado E5, una jugada que lleva como tal el mismo objetivo que el de las blancas. No solamente darle espacio al alfil para que pueda ocupar cualquiera de las principales casillas que puede ocupar, sino que también impide el ulterior avance del peón de E4. ¿De acuerdo? Hay distintas opciones y dentro de estas distintas opciones lo mejor es desarrollar los caballos antes que los alfiles. Este es un principio propuesto por Steinitz hace más de 100 años, el primer campeón del mundo. Pues bien, en esta apertura que se conoce como peón de rey, vamos a buscar el rápido desarrollo de las piezas por el centro. En este caso, por ejemplo, en el que hemos movido el caballo hacia la banda, vemos que en realidad no ocupa tantas casillas. Por eso vamos a moverlo hacia el centro y vamos a ver que en realidad aquí ya está atacando varias de ellas. Si el caballo de dama de las negras igual se desarrolla por su casilla central, es decir, hacia la casilla de C6, podemos antagonizar el efecto, en parte, del caballo de las blancas, porque el caballo, como podemos verlo por la flecha, defiende al peón de E5. Posterior a esto, las blancas en su tercer movimiento desarrollan el alfil hacia la casilla C4 y ya estamos apuntando de forma temprana al flanco de rey, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo que desocupamos la casilla de F1 para que el rey pueda enrocar. Si las negras deciden en este momento desarrollar su caballo de rey, habrían tomado una muy buena elección. Para empezar, el caballo de rey ya está amenazando a la casilla de 4 y el caballo de dama de las negras está haciendo lo propio sobre las casillas del centro. Hay que ver, por supuesto, que todavía los reyes se encuentran en una columna en la cual ya fueron avanzados dos peones, un peón blanco, un peón negro, y entonces es por eso que debemos de realizar el enroque, a fin de defender al rey y a fin de llevar a la torre hacia una columna que pudiera ser abierta en un futuro. ¿De acuerdo? En este punto vemos que las blancas han desarrollado dos piezas y las negras ya han desarrollado tres piezas. Las blancas alcanzan pronto el número de piezas desarrolladas de las negras y las negras igualan en cuanto a la seguridad del rey al blanco, enrocando corto. Podemos notar que las únicas piezas menores
piezas menores, a saber, son los alfiles. No han sido desarrolladas, pero para eso se va a dar la tarea, tanto el blanco como el negro, de avanzar un paso, una casilla, sus peones, y poder de esta forma movilizar la última pieza que quedaba sin mover. Vemos cómo tanto blancas como negras saben lo que hacen, y en este ejemplo vemos que prácticamente todas las piezas menores, tanto de blancas como de negras, están tomando lucha, están tomando su parte en el juego, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo que atacan al centro, crean amenazas. Y más allá de crear amenazas, dan lugar también para que las torres puedan moverse a columnas abiertas. Siempre hay que tomar en cuenta las múltiples amenazas que se están presentando. En este caso, los alfiles ya están suponiendo una amenaza contra los reyes, a pesar de que están ya enrocados, y los alfiles están atacando de forma indirecta porque clavan al caballo, mantienen al caballo de rey en su posición a fin de no perder material. Entonces, cada una de estas piezas está coordinada y está llevando a cabo una función dada, ¿de acuerdo? Este es un desarrollo típico que se puede encontrar de forma repetitiva en posiciones que son conocidas como de peón de rey. En este caso, la apertura que se jugó, en este caso, se conoce como apertura italiana. ¿De acuerdo? Cada una de las distintas formas de desarrollar las piezas involucra planes distintos y tienen nombres distintos. En este caso es la apertura italiana. Bien, vamos a retroceder un poco y vamos a notar que, por supuesto, existen no solamente un plan correcto en italiana, sino que existen distintos planes correctos. De forma que hay movimientos distintos entre los cuales un jugador debe decidir. En este punto hay que empezar a tomar ciertas consideraciones, y todas esas consideraciones son de carácter geométrico, algunas de ellas. Otras de ellas son de carácter aritmético, ver cuántas piezas atacan, cuántas piezas defienden determinados puntos o determinadas casillas, determinadas piezas. Bien, prosiguiendo, podemos ver que en la apertura de peón de rey, es decir, cuando se avanzan los peones de rey, no solamente podemos jugar una apertura italiana, sino que tenemos distintas opciones. En este caso, cuando llevamos nuestro alfil hacia B5, se conoce como apertura española. ¿Y de qué trata? El alfil ataca de forma temprana al caballo que está defendiendo al peón D5. Y asimismo, pues bueno, las jugadas de desarrollo normal de nuestro alfil están dadas por las flechas. Puede ir tanto a E7, puede ir tanto a C5, el caballo puede venir hacia F6, y todas esas son movimientos naturales, ¿de acuerdo? No siempre baste decir que los movimientos naturales son los movimientos correctos o son la única forma de jugar una partida, ¿de acuerdo? Hay que revisar, por supuesto, si cada movimiento, por más natural o apegado a la teoría, a los principios de desarrollo rápido de las piezas, etc., es correcto y no nos va a repercutir en la pérdida de material o en alguna otra desventaja. En otras cápsulas veremos, por supuesto, a lo que nos referimos con esto, porque hay numerosos motivos tácticos, numerosos motivos estratégicos que después nos pueden llevar a perder ventaja o a ganarla. Eso ya es el objetivo de otras cápsulas. Lo que hemos presenciado hasta aquí han sido algunos movimientos que forman
patrones mediante los cuales nosotros vamos a poder comenzar el juego, es decir, aperturas que podemos decir hasta cierto punto clásicas. Por supuesto que llevar el caballo hacia F3, el alfil hacia C4, el alfil hacia B5, tiene planes que son correctos y que nos pueden garantizar, digamos, que llevar a cabo una muy buena apertura, pero pues no son los únicos planes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en esta posición en la cual los caballos han sido desarrollados por el centro, pues llevar el alfil a una posición de ataque no es la única opción. Aquí vemos que, por ejemplo, después de D4, estamos atacando de forma directa al peón y también estamos amenazando con el avance del mismo peón, atacando al caballo, haciendo que posiblemente tenga que huir a cualquier otra casilla. Esto es lo que se conoce como apertura escocesa. Nótese cómo cada una de las flechas en esta posición nos llevan, por supuesto, a hacer un balance de la posición. ¿Qué pasaría si las negras capturan el peón? ¿Qué pasa si las negras no capturan el peón y permiten el avance o la captura del peón? Pues bien, toda esa magia hay que básicamente dejársela a nuestros alumnos. Hay que prácticamente inducirlos a que empiecen a calcular. Y por supuesto, ¿por qué no? Haber otras opciones, como que el caballo se desplace hacia la casilla de F6. Nosotros estamos atacando un peón, pero no nos interesa defender directamente ese peón. Ya estamos nosotros contraatacando el otro peón. Y después de esta secuencia en la cual las blancas parece que capturan un peón, en realidad no lo hacen, porque el caballo, siendo de mayor valor que un peón en casi todas las ocasiones, tiene que retirarse y eso nos da el tiempo para nosotros a su vez capturar el peón contrario. De esta forma igualar el material capturado, ¿de acuerdo? Vamos a verlo una vez más. Después de que el peón está amenazándonos, pues prácticamente todos los alumnos que ya sepan que el caballo vale más que el peón se verán en la necesidad, por supuesto, de retroceder con ese caballo, ¿de acuerdo? Entonces, de forma irremediable, esta continuación de movimientos nos garantiza la igualdad material. Pero hay que tomar en cuenta algo. No todo es cuestión de contar cuántas piezas nos comen y cuántas piezas podemos capturar sobre el tablero en el ajedrez. Las cosas no son tan sencillas, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué otras opciones tenemos? Por supuesto, después de que el caballo venga hacia F6, la más notable o la más obvia sería capturar el peón, pero podemos hacer cualquier otra cosa. En este punto baste decir que tras haber avanzado 2 casillas el peón de rey, el avance con E5 no es la única forma de continuar, ¿de acuerdo? E inclusive, si nosotros avanzamos el caballo hacia F3, basta decir que no es la única manera de continuar. Tenemos para el segundo movimiento de las blancas la respuesta F4. El peón de alfil de rey avanza 2 casillas y es capturado. Esto constituye un gambito. Un gambito es una trampa. Es el otorgar un peón a cambio de tener más tiempos en el desarrollo. El gambito de rey en realidad es una apertura muy antigua y que, por supuesto, como las blancas tienen un peón de menos, obliga a jugar de una forma muy agresiva. Si las blancas logran montar un ataque demasiado rápido y potente contra el campo enemigo, como en este caso estamos viendo que ya las blancas de forma temprana están desarrollando piezas y están atacando el centro, están apoderándose del centro, inclusive pudiendo avanzar el peón hacia D4 y con eso dejando libre el paso para que el alfil de la casilla C1, el alfil de casillas negras, pudiera llegar a capturar el peón de F5, ¿de acuerdo?
Hay que buscar, por supuesto, que siempre que otorguemos material, en este caso un peón, podamos encontrar alguna especie de compensación. Compensación no siempre quiere decir que de forma inmediata vamos a recuperar el peón, ¿de acuerdo? Pero pues esto era para mencionar, por supuesto, que hay formas muy agresivas de comenzar una partida. No siempre tenemos que preocuparnos por el material. En este caso, cuando el peón viene hacia la casilla de E6, ya estamos entrando en una forma completamente distinta de jugar. Se conoce como la defensa francesa. Nosotros vamos a permitir el avance del peón de E4 hacia E5, ¿de acuerdo? Prácticamente obligando, incitando al rival a que avance ese peón, después de haber avanzado nuestro peón de dama 2 casillas y ya haber amenazado ese peón. En caso de que las blancas avancen, esto se conoce como la variante del avance en la defensa francesa. Ya le estamos quitando una casilla importante al caballo y nótese que las negras tienen una estructura aquí muy fuerte. Se conoce como una cadena de peones. Y este peón de F7 es la base, que defiende a E6 y a su vez este defiende a D5, lo que llamamos el vértice de una cadena. Y a su vez, las blancas, después de que puedan llevar un peón hacia C3, estarían ampliando su cadena de peones. Los peones que se defienden uno a otro de esta manera se conocen como cadenas. Muchas de las veces mantienen el centro bloqueado o semibloqueado y eso define una forma completamente distinta de jugar. Ahora bien, esta respuesta de haber llevado el peón hacia C5 y el peón de C5 estar atacando la casilla de D4 se conoce como defensa siciliana. Es una defensa igual antigua, pero solamente explotada en cuanto a sus planes, en cuanto a sus ricas ideas tácticas y estratégicas en épocas recientes. Y no solamente eso, inclusive tenemos otras opciones. Tal variabilidad de opciones en el ajedrez lo hace demasiado rico. Y por supuesto que nosotros tenemos que incitar a que nuestros alumnos encuentren el por qué uno u otro movimiento sería más correcto, menos correcto o llevase a simplemente planes distintos. También tenemos las opciones de avanzar 2 casillas el peón de dama. El ajedrez no se limita a los juegos de peón de rey y si nosotros llegáramos a avanzar 2 casillas adelante el peón de dama y las negras hicieran lo propio avanzando 2 casillas su propio peón de dama, estaríamos entrando después de C4 en el famoso gambito de dama, ¿de acuerdo? Las blancas ofrecen, como en el gambito de rey, la posibilidad de que les capturen un peón, pero por supuesto que ese peón puede ser fácilmente recuperable. Lo importante no es recuperarlo fácil, sino obtener dividendos, obtener ganancias en cuanto a tiempos después de que sobrevenga la captura por parte del negro. Eso es lo que busca un gambito. Por supuesto, las negras no siempre están obligadas a aceptar un gambito. Por ejemplo, en este caso, las negras defienden ese peón tanto con el caballo de F6 como con el peón de C6. ¿De acuerdo? Asimismo, también puede venir una respuesta que consideramos todavía más clásica, que es venir con el peón hacia E6. Y se está formando una vez más una cadena de peones. ¿De acuerdo? Si nosotros llegamos a capturar el peón de C4, entonces habremos entrado en una variante que se conoce como la variante del gambito aceptado. ¿De acuerdo? Si nosotros no lo hacemos, habremos entrado en un gambito rehusado. No es lo único que se juega, por supuesto, contra D4, sino que también podemos llevar nuestro caballo de F6 y buscar un fianchetto. El haber desplazado el peón de caballo de rey una casilla adelante nos permite buscar con el alfil la gran diagonal.
es decir, la diagonal donde es más activo el alfil, donde tiene mayor potencial de atacar piezas. No es la única opción, tampoco el jugar con D4. Inclusive tenemos un movimiento tan bueno al avanzar 2 casillas el peón de alfil de dama, es decir, hacia C4, que se conoce como apertura inglesa. En este caso podemos jugar C5, podemos jugar E5 y entrar en las distintas variantes que nos ofrece la apertura inglesa. En fin, cuando hablamos de aperturas, hablamos de un verdadero mundo de ellas que está catalogada o están básicamente descritas en 5 tomos de la Enciclopedia de Aperturas de Ajedrez, ECO. Muchas gracias, que tengan un excelente día.